La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Sí, que el Señor nos hable. Y estamos, hermanos, recuerdan ustedes, estamos llegando al final de esta serie que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús, una iglesia con seres humanos fortalecidos. En esta parte estamos, y también estamos por terminar la carta de Pablo a los hermanos de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios, pero seguimos adelante con este tema de fortalecidos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Recordemos que esta es la exhortación del Señor para nosotros. El texto que hemos estudiado es el texto de la armadura de Dios, que dice así, se los leo una vez más: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14, 17. Se viste a un soldado con el armamento que Pablo metafóricamente, figuradamente describe. Seguramente tenía un soldado romano junto a él mientras dictaba esta carta, porque él dictaba las cartas, seguramente alguien más le escribía. Entonces él está hablando, describiendo la armadura espiritual. Pero al hacerlo dice, estad pues firmes. Y después de eso nos habla de los diferentes elementos de la armadura. Solamente voy a ir mencionando, hermano René, voy a pasar demasiado rápido por esto, pero hemos aprendido que debemos estar fundados en la verdad de la gracia de Dios, el cinturón de la verdad, inspirados en la victoria anticipada, la coraza de justicia, renovados cada día, el calzado del evangelio, muriendo para vivir, el escudo de la fe, esforzados con esperanza y fe, el yelmo de la salvación. Y además llegamos a una conclusión al final: seamos pueblo con identidad fundada en la palabra. Y en ese punto estudiamos mucho más que en todas las demás herramientas la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y para lograr saber cómo se usa la palabra de Dios, usamos un pasaje de la Escritura de los Evangelios en donde el Señor Jesucristo usó su espada, la palabra, usó la espada para defenderse. Y aprendimos varias cosas acerca de lo siguiente: usemos la palabra para defender el Evangelio de la fe pura. Y recuerdan ustedes, el Señor usó su palabra y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El diablo le tentó con el Evangelio que piensa en lo material, el que hoy se llama el Evangelio de la prosperidad, y el Señor salió victorioso con el Evangelio de la fe pura. Es decir, el Señor no predicó un Evangelio de la prosperidad como se predica el día de hoy en algunos canales que se dicen cristianos y como predican algunos falsos apóstoles. Luego dijimos, usemos la palabra para defender el Evangelio de la fe verdadera. El diablo tentó al Señor con el Evangelio populista, tolerante, el que atrae a las multitudes, el que le dice a la gente lo que quiere oír, y el Señor lo venció con el Evangelio verdadero. Y luego dijimos, usemos la palabra para defender el evangelio de la fe sencilla. El diablo tentó al Señor con el evangelio del sensacionalismo, hacer cosas, hacer milagros, unciones y no sé qué cosas. Y el Señor lo venció con el evangelio de la fe sencilla. Después de esto, de las tentaciones, dice la palabra, después de que el Señor estuvo ahí en el monte de la tentación, en un ambiente desértico, en un ambiente inhóspito, el lugar se describe como un lugar inhóspito. Después de eso dice el texto, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y dijimos que este asunto de que lo dejó por un tiempo, pero seguramente siguió tentándolo toda la vida, aunque el Señor nunca cayó en tentación, siempre venció. Pero dijimos que esto tiene relación muy directa con lo que pasa, con lo que describe Pablo al terminar la armadura de la fe. Porque Pablo no solamente habló de la espada del Espíritu, que es lo que estudiamos con el Señor venciendo las tentaciones del diablo, sino que Pablo habló de más partes de la armadura. Y al terminar la descripción de la armadura, llegando justamente a este último elemento de la espada, Pablo dijo lo siguiente. Leamos desde el versículo 17, donde habla del yelmo de la salvación y la espada. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se completó la armadura y luego dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. He aquí el perfil verdadero de lo que los cristianos podemos llamar lucha espiritual. He aquí el perfil verdadero. En el mundo neocarismático y en el mundo religioso de hoy se habla de algunas cosas en términos de falacia, como la guerra espiritual y guerrear y no sé qué, y hablan de hacer declaraciones y de gritar maldiciones al diablo y decir esto, te ato, te mato, te digo, te condeno, te no sé qué, creyendo que por la palabra que usamos suceden cosas. Pero aquí hay algo curioso. Después de que Pablo le pone la armadura al soldado, por así decirlo, lo normal que sería que el soldado ya con armadura pues sale a pelear, ¿no? Sale a darse de golpes con el soldado enemigo. Pero aquí Pablo, después de vestirnos con la armadura de Dios, nos lanza a tres cosas. He aquí las enseñanzas. Venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios. Esto lo estudiamos ya la semana pasada. El texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted va a vestir a un boxeador, usted dice, y se puso el calzoncillo con los colores mexicanos, y se puso los tenis, o zapatillas, creo que se llaman zapatillas de boxeador, y se puso los guantes de boxeo, y sale al ring a pelearse con el otro. Pero aquí Pablo dice, ya se vistió, y ahora, ¿qué hace para ir a la guerra? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dijimos desde la semana pasada que la estrategia es la dependencia que se expresa en la oración. Insisto, la dependencia que se expresa en la oración, esa es la estrategia. Dependemos de Dios todos, en todo, por todo y para todo. La dependencia se expresa en comunión con Dios. La dependencia se expresa en la paciencia y la persistencia. Nos habla de la verdadera lucha del cristiano, porque el texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese cuántos todos dice, todo tiempo, con toda oración y súplica, toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, como dije, dependemos de Dios todos, en todo, por todo y para todo. La dependencia se expresa entonces en comunión con Dios, estamos con Él. La dependencia se expresa en la paciencia y persistencia, persistimos, velamos, dijimos, hablamos de eso la semana pasada, de velar. Nos habla de la verdadera lucha del cristiano. Esta es la verdadera lucha del cristiano, la de orar, la de depender de Dios, no la de creer que las cosas suceden por nosotros, por lo que declaramos, por lo que criticamos, por lo que decimos, por lo que reprendemos. Ahí no está la victoria está en dependencia absoluta de Dios. Espera en Dios, confía en la voluntad de Dios, está dispuesto a honrar a Dios pase lo que pase, disfruta su comunión de la comunión con Dios más que la respuesta a sus oraciones. Eso es la estrategia, la dependencia de Dios. Luchemos con el arma de la dependencia. Yo he aprendido estos tiempos. Ya lo sabía, por supuesto, en teoría, y ya lo he aplicado en algunas ocasiones, pero ahora lo he tenido que aplicar con mayor delicadeza porque es asunto de mi esposita preciosa. Ante las enfermedades que yo no puedo resolver, ante las condiciones que yo no puedo resolver. Me encanta cuando mi esposa me necesita y puedo resolverlo. Cuando necesita algo y puedo traérselo. Cuando no puede subir a algún lugar y puedo subirla yo cargándola o dándole la mano. Me encanta poder servirle, pero ante una situación como la enfermedad, ¿qué puedo hacer? Depender de Dios, es mi única estrategia. Tal vez por eso Dios a veces nos permite vivir situaciones así en las que no podemos hacer nada, para que entendamos que la estrategia, después de haber sido vestidos con la armadura de Dios, entonces la estrategia de la lucha es dependencia absoluta. Vayamos a la enseñanza de hoy, porque eso fue un repaso de la semana pasada. Venzamos con la estrategia de la solidaridad espiritual. Ya dijimos, venzamos con la estrategia de la dependencia de Dios, y esta dependencia se expresa en la oración, en el velar. Pero ahora voy a decir, venzamos con la estrategia de la solidaridad espiritual. Porque Pablo dice, después de lo que ya leímos, dice, y súplica por todos los santos. El versículo dice,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y termina diciendo, y súplica por todos los santos. Eso no lo estudiamos la semana pasada. Lo leí, pero no lo estudiamos y prometí que lo estudiaremos aquí. ¿De qué habla esto? Y súplica por todos los santos. De otra estrategia, o si quiere, otra parte de la estrategia. Pensamos en la lucha, pensamos con la estrategia de la solidaridad espiritual. Desde la misma oración que hizo el Señor Jesucristo en enseñanza a sus discípulos, la llamada oración modelo o el Padre Nuestro. Desde esa misma oración puesta como ejemplo por el Señor, podemos notar que la oración cristiana es un asunto comunitario. Sí, desde el mismo inicio de la oración, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. El Señor pudo haber dicho con más derecho que ningún otro ser del universo. El Señor Jesucristo pudo haber dicho Padre mío. Pero en este caso dijo Padre Nuestro. Padre de nosotros. Padre de tu pueblo. Es decir, hermanos, si vamos a vencer en las luchas de la vida, hemos de hacerlo con la oración comunitaria. Esta es la estrategia. El soldado se arma y también la misma armadura, la misma armadura también nos enfila en dirección a lo colectivo, porque los soldados no van solos a la guerra. Ningún general, ningún sargento mandaría jamás a unos soldados solo, a menos que hubiera una misión muy particular que solamente puede una persona, pero regularmente manda un batallón, manda un grupo de personas, mínimo un tercio, ¿no? Mínimo los 3 mosqueteros, que todos sabemos que los 3 mosqueteros son 4, ¿no? Pero no solo, el soldado se viste para uniformarse con otros soldados como él. Desde el mismo Padre Nuestro, el Señor dijo, Padre Nuestro, es decir, colectivo. Pablo seguramente oraba en soledad, como el Señor ordenó, ora en secreto, y el Señor que te oye en secreto te recompensará en público. Seguramente oraba en soledad y pedía a Dios fuerza, sabiduría, creatividad, pero sabía bien que necesitaba la oración de otros, y esos otros también pueden orar en soledad si quieren. Se puede orar en soledad y comunitariamente a la vez. ¿Cuándo? Cuando oras por otro. Precisamente cuando oras lo mismo que otro, cuando nos ponemos de acuerdo en orar por lo mismo. Cuando tú estás en tu casa, ahora mismo nosotros hemos orado hace un momento por las necesidades que manifestamos todos, y usted oró en su casa. Yo no escuché su oración, la mayoría sí escuchó la mía porque estaba aquí por internet, pero yo no escuché la de otros, y usted no escuchó la del otro, y la del otro, y la del otro. Tenemos una persona desde España, imagínense usted, desde allá, qué lindo que tengamos así, y cada quien oró en su lugar. Pero fue comunitario porque oramos los unos por los otros, porque oramos por las necesidades de otros. Insisto, Pablo seguramente oraba en soledad y pedía a Dios fuerza, sabiduría, creatividad para hacer su trabajo, pero sabía bien que necesitaba de la oración de los demás para poder cumplir con su ministerio. Veamos con sencillez algunas de las bendiciones de la oración comunitaria. Recuerden, yo no escojo estos textos. Hemos decidido estudiar toda la carta a los Efesios y vamos estudiando parte por parte. Llegamos a este punto y yo tengo que extraer las enseñanzas y compartirlas con ustedes con sencillez. Pues digamos con sencillez esta oración comunitaria, porque Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y luego dice, por todos los santos, hablando de la oración comunitaria. Déjeme decir entonces esto, la oración comunitaria nos une. En primer lugar, nos une, por supuesto, es comunitaria, nos une. Hace que nos identifiquemos como parte de un todo mayor que nosotros. Eso es algo muy lindo en el cristianismo, que entendemos que somos parte de algo más grande que nosotros. Somos parte de la iglesia de Cristo, algo más grande que yo, algo más grande que usted, algo a lo que formamos parte cada uno de nosotros. Y cuando oramos la oración comunitaria, es decir, oramos por las mismas cosas todos, es decir, oramos los unos por los otros, esto hace que nos identifiquemos como parte de un todo mayor que nosotros. Cuando usted y yo oramos por las nuevas instalaciones que queremos tener, cuando usted y yo oramos porque como iglesia celebremos la campaña que vamos a tener pronto que se llama Llamados a Pescar, y cuando oramos todos por la misma cosa, nos unimos y nos identificamos como parte de un algo más grande que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el reino, la familia, el rebaño, el ejército de Dios. O sea,
No somos cualquier cosa, no somos un solitario, una canica en una bandeja, no, Señor, somos muchas canicas caminando juntas en una cierta dirección. La oración comunitaria nos une, eso es una de las primeras bendiciones de la oración, de las miles que debe haber. Segunda, voy a decir algunas cuantas aquí, segunda bendición, la oración comunitaria nos fortalece. Y fortalece tanto al que ora como a aquel por quien se ora. También le bendice. Al que ora y aquel por quien se ora. Mire, le explico algunos puntos de algunos subpuntos de este punto. Al que ora, lo bendice la oración comunitaria porque le compromete, le hace parte de la situación por la que intercede y le da una razón para buscar a Dios. Le decía una hermana linda a mi esposa, la hermana Marisela le decía a mi esposa a través de un audio que están orando por ella y esas cosas, y le dice, pastor, es que la amamos tanto, que le dice, cuando usted llora, lloramos con usted, nos comemos cuando usted tiene esperanza con usted. Es decir, le decía, sí, la oración nos compromete, nos hace parte de la situación por la que intercedemos y nos da una razón para buscar. Por eso el Señor dijo alguna vez, orar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Yo siempre me preguntaba, cuando yo me convertí, cuando era un niño en Cristo, 17 años tenía cuando me hice cristiano, y me leyeron ese pasaje, yo decía, ¿por qué Dios tiene que esperar a que yo ore para mandar obreros a su mies? Que los mande, por amor de Dios. No vaya a ser que no oremos mucho por eso, no vaya a ser que en esta iglesia no se ore mucho por eso, y entonces, pues no manda, porque si va a mandar hasta que oremos mucho por eso, pues ¿cuándo va a mandar si algunos no oran? Pero después entendí, no, es que cuando oro porque Dios envía obreros a su mies, yo me comprometo por eso y termino siendo enviado a su mies, porque termino siendo llamado porque oré comprometidamente por eso. Y si no me llama para ser uno de esos obreros que va, entonces me compromete para ser uno de esos que da ofrendas, diezmos y primicias y limonas para que alguien vaya, y me compromete para que yo sea uno de esos que se queda en casa, pero ora por aquel que fue a la China o fue a la Arabia o fue a quién sabe dónde, a Honduras, a predicar el evangelio. Pero el que ora lo bendice Dios porque se compromete y se hace parte de aquello por lo que intercede, y además le da una razón para buscar a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos en un sermón de hace 2 domingos, me parece? Cuando alguien te pide que ores por él, te da una gran bendición, te da un gran valor cuando alguien te pide que ores por él. ¿Por qué? Porque te lanza a los brazos de Dios. Yo digo que las pruebas hacen eso, las dificultades hacen eso, nos arrojan a los brazos de Dios. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, oramos más que nunca, no me diga que no. Nos arrojan las tempestades de la vida, nos arrojan a los brazos de Dios. Pero también las tempestades de otros, también los dolores, sufrimientos de otros que nos piden que oremos por ellos, también esas nos arrojan a los brazos de Dios y nos hacen comprometernos, nos hacen parte de la situación por la que intercedemos. A aquel por quien se ora, también le bendice la oración comunitaria porque le hace sentirse acompañado, fortalecido y le da esperanza. Porque cuando oras por otro, si lo haces en su presencia, pues él escucha tu oración y se siente acompañado en la súplica. Y aun cuando no te escucha, pero tú le haces saber, estoy orando por ti, le haces sentirse fortalecido, le haces entender que no está solo. Y eso es muy importante, el sabernos que no estamos solos. Ni el llanero solitario estaba solo pa pronto. Y eso que se llamaba solitario, ni el llanero solitario estaba solo. Y pero ya se descubrió que las solitarias no es cierto, no son solitarias, sí hay otras. Porque se creía antes que el bicho ese, la lombriz esa en el estómago, que la solitaria que era sola, no podía haber ninguna otra, pues resulta que sí. O sea, no se perdone ese ejemplo, pero aquel que cuando se ora comunitariamente es bendecido el que ora, y también es bendecido aquel por quien se ora, porque se siente acompañado, fortalecido y le da esperanza. La oración comunitaria, fíjese nomás, nos permite conocer mejor a Dios. Como dicen en mi rancho, Señor, perdone, que siempre uso esa frase de mi rancho. Sí, Señor, la oración comunitaria nos permite conocer mejor a Dios, en tanto que nos ayuda a conocer su gracia, a conocer su soberanía y a conocer su amor. Y les explico. Su gracia, porque nos damos cuenta de que no merecemos nada.
Y sin embargo nos bendice, y ahí descubro su gracia, o la recuerdo su gracia, o la conozco más su gracia, que nos bendice sin que lo merezcamos. Su soberanía, porque nos ayuda a entender que Él tiene todo en sus manos, que nada se le escapa, que Él sigue siendo el rey en el trono sentado, dirigiendo este universo, que este universo y esta sociedad humana y este mundo no lo dirige el caos, no lo dirige los poderosos, ni los Illuminatis, como dicen algunos, ni las 13 familias del planeta que gobiernan el mundo y no sé qué, porque hay teorías de conspiración y no sé qué. Lo dirige Dios. La historia no se le ha ido a Dios de las manos. Y ciertamente Él no produce las cosas malas que pasan en el mundo, no. Pero ninguna cosa, por muy mala que sea, va a impedirle a Dios lograr sus propósitos. Y cuando oramos y lo vemos actuar, entonces conocemos su gracia y conocemos su soberanía, incluso conocemos su amor, porque al hablar con Él, porque el hablar con Él es el privilegio más alto que podemos tener, es el honor más grande que podemos tener, hablar con Él. Y por Dios, orar, hablar con Dios, nos hace entender su grande amor, porque ¿con qué derecho tendría yo para hablar con Dios? ¿Con qué derecho? ¿Con qué credenciales tendría yo para hablar con Dios? ¿Con qué gafete me dejarían entrar al cielo para hablar con Dios? Pero dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando oro y experimento que Dios me pone atención, escucha mi voz, y cuando recibo su respuesta, entonces entiendo el privilegio tan grande que es hablar con Él y su grande amor. Así es que sí, hermanos míos, la oración comunitaria nos permite conocer mejor a Dios, en tanto que nos ayuda a conocer su gracia, su soberanía, su amor. Y la oración comunitaria, mire nomás, nos hace parte de un plan divino. Nos hace parte de un plan divino. Porque nos une a lo que Dios está haciendo. Alguien me dijo alguna vez que qué acaso tenía orar si Dios es soberano y si Dios ya decidió lo que va a hacer en su soberanía. Yo quería explicar rápidamente. Y le dije, nuestra oración revela a todos los que nos escuchan a orar, o todos a los que saben que oré, revela que fue Dios quien lo hizo. Si no, de otra manera la gente va a decir, eso sucedió por ósmosis, esto sucedió por fenómeno natural, esto aconteció por un fenómeno natural. Pero la oración comunitaria nos hace parte del plan de Dios. No dudo que Dios es soberano y que Dios tiene planes de cosas que hacer, pero cuando usted y yo oramos, es decir, cuando nos sintonizamos a su corazón, porque la oración de fe, la oración en nombre del Señor Jesucristo, es una oración alineada al corazón de Dios. Es pedir lo que Dios pediría. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La verdad el texto es tremendo, ¿no? Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo. Usted dice, sí, y si pido que me saque la lotería, y si pido que se muera fulano de tal. Pero es que antes de decir, Él te concederá las peticiones de tu corazón, la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Porque si te deleitas en Jehová, no pedirás ninguna cosa que no sea lo que a Dios le agrade que pidas. Deleitarnos en Jehová nos hace pedir lo que Él quiere, lo que Él ya quiere darnos de por sí. Y entonces cuando oramos en esos términos, en la oración comunitaria, nos unimos al plan de Dios, porque le pido a Dios que haga lo que Él quiere hacer, y al hacerlo soy parte de eso. Bendito sea Dios, nos contestó la oración y somos parte del milagro. No que lo hicimos, ni mucho menos, ni con nuestra boca, ni tenemos poder en la boca, ni nada de eso. Dios, esas son falacias que dicen algunos falsos profetas y falsos evangelistas y falsos apóstoles. No, Dios no lo manipulamos con nuestra palabra, pero sí le suplicamos y le pedimos, y cuando oramos en su voluntad, cuando oramos en deleite con Él, cuando oramos en nombre de Cristo, que no significa decir al final la frase en nombre de Cristo, sino que significa pedir lo que Cristo pediría, entonces nos unimos al plan de Dios, porque nos une
a lo que Dios está haciendo. Además, nos hace amar lo que Dios ama. Cuando oramos comunitariamente, cuando oramos como iglesia, nos permite nos permite amar a Dios y amar lo que Él ama. Y nos permite conocer su voluntad. Nos permite conocer lo que Él quiere hacer en este mundo y los planes que tiene. Incluso cuando su respuesta a nuestra oración no es exactamente como lo que pedimos, pero cuando es por su soberanía y no es lo que pedimos, pero es lo que necesitamos. Además, hermanos míos, la oración comunitaria nos permite vivir la fiesta de la fe. Sí, Señor, la fiesta de la fe. Porque nos integra en un solo clamor y ruego. ¿Qué hay más hermoso que eso? Hace algunos años celebramos una campaña en nuestra iglesia que se llamaba Operación Jesús. Era una campaña cuya dinámica, logística era algo militarizado. Nos vestimos de soldados todos. De hecho, alguien me propuso como iglesia que lo volviéramos a celebrar pronto. No estaría de más. Y nos vestíamos de militares. Y cada semana teníamos una estrategia militar que llevar a cabo. Una actividad militar espiritual, por supuesto. Y una semana de esa campaña, la estrategia militar era la 30-30. Y se llama la 30-30 en significado, en una metáfora de que en México un arma que ayudó a los revolucionarios a ganar la revolución era una carabina, un rifle, una carabina 30-30, un rifle corto, casi automático, semiautomático, que se podía disparar con él incluso andando a caballo, a diferencia del Winchester, un rifle muy largo, que se tardaba en cargarlo y que no se podía tirar en un caballo porque estaba tan largo el cañón que no se podía apuntar. Pero la 30-30 espiritual era que antes de que entraras a tu trabajo, antes de que entraras a un teatro, a un cine, antes que entraras a un supermercado, te hincaras afuera de ese lugar, por lo menos una rodilla, y o hicieras oración de por lo menos 30 segundos, pidiendo por la gente que te ibas a encontrar ahí, por el jefe, por el compañero, por lo que sea. Y lo hicimos. Y recuerdo haber ido a Six Flags, el parque de diversiones Six Flags. No sé cuántos jóvenes, 20, 30 jóvenes, no sé cuántos iban en diferentes carros porque aprovechamos ¿cómo se llamaba aquella? La sardina, algo así, no sé, Operación Sardina o no sé qué, que todos los que cupieran en un carro pagaban determinada cantidad, aunque fueran amontonados. Ya después de pasarse, salían del carro. Y resulta que imagínese varias decenas o veintenas de jóvenes ahí en la puerta de Six Flags, de rodillas, 30 segundos, la gente se impactó. Hubo quienes dijeron, ¿qué les pasa? Algo pasa, jóvenes. Y al fin el joven cuando terminó, no señora, estábamos orando por usted y por todos los que están aquí en el parque. Nos integra en un solo clamor y ruego. La oración comunitaria nos integra, hace fiesta. Qué hermoso es eso, porque nos convierte en instrumento de poder de Dios. Al orar a Dios, que derrame su poder, que bendiga. Nos convierte en instrumentos de su poder porque Él muestra su poder y se sabe que fue su poder porque fuimos testimonio de que oramos a Él y pedimos su bendición. Y también porque nos une en una victoria del reino sobre el mal. También es una fiesta porque nos une a la victoria del reino sobre el mal. Hermanos míos, luchemos con el arma de la oración comunitaria. Después de vestir al soldado con la armadura de Dios, Pablo dice, ¿qué sigue después de estar vestido? Sigue la estrategia de la dependencia absoluta de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia. Y luego dice, y por todos los santos. La estrategia de la dependencia absoluta y luego la estrategia de la solidaridad espiritual o la estrategia de la oración comunitaria. Cuando oramos por lo mismo, cuando nos ponemos de acuerdo, Jesús dijo eso. Jesús dijo que si nos ponemos de acuerdo sobre una cosa que queremos todos, y por supuesto que nos ponemos de acuerdo en Él, en Cristo, en su amor, en su gracia, no de acuerdo a nuestras pasiones y deseos, porque también dijo Santiago, no, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, dice la palabra. Pero cuando pedimos para gloria de Dios, entonces estamos aplicando
el arma de la oración comunitaria, el arma de la oración solidaria, de la solidaridad espiritual. Hermanos míos, este mensaje queda muy bien el día de hoy porque es miércoles de oración. Es el día que dedicamos a compartir nuestros motivos de oración y a orar unos por otros. Y hemos escuchado lo que piden los hermanos y están ahí en el chat, ahí están, podemos recoger ahí, hacer una lista para nosotros mismos y orar por estas peticiones. Gracias por orar por mi esposita Yani, muchas gracias. Sé que Dios nos escuchará, nos escucha ya y nos dará bendición. Y pido también que sigamos orando por Pablo y sus hijos y que sigamos orando por todos los que nos han manifestado su motivo de oración aquí. Y luchemos con el arma de la solidaridad espiritual, el arma de la oración comunitaria. ¿Estamos vestidos ya de la armadura de Dios? Pues dependamos de Dios. Y además, oremos en comunidad. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que hagas de nosotros gente de oración, gente de intercesión de los unos por los otros, gente que pide de rodillas, de pie, de cabeza, como sea, por otros. Y lo cual nos hace uno, Señor, con los que están en España, con los que están en Colombia, en Chile, en México, Ciudad de México, en Chihuahua, en Tabasco, en Morelos, en Pachuca. Nos une, Señor, este milagro de la oración, todos juntos en comunión contigo. Sí, Señor, que podamos experimentar estas bendiciones, esta fiesta espiritual de interceder unos por otros y de estar juntos, unidos en tu pueblo, alineados, fortalecidos, compartiendo dolores, compartiendo alegrías a través de la oración comunitaria. Bendícenos y escucha nuestros ruegos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.